en la dupla fatal del historieta mexicano. El día de hoy nos acompañan 4 ilustradores e historietistas para hablarnos del panorama actual de la historieta en México, de la historieta independiente en México. Los presento José Proaño Frick, Ricardo Quintero, Ricardo Peláez, José Quintero, Ricardo Peláez y Ricardo Morales. Comenzamos. Muy bien, pues muy buenas tardes, un placer de veras enorme estar aquí con todos ustedes que me estén acompañando, y gracias al Museo de Culturas Populares que además nos trae a todos entrañables y muy lindos recuerdos, porque hace ya, ¿cuánto hacemos? No hicimos la cuenta de cuántos años ya, en el 87, 30 y tantos años, se llevó a cabo aquí una exposición, una magna exposición de la historia de la historieta mexicana, que los encargados de la curaduría fueron Poncho Morales, Armando Bartra y Juan Manuel Recochea, una retrospectiva histórica de la historieta mexicana, y con ese motivo se llevó a cabo un concurso de historieta experimental, así se llamaba. Y pues resulta que 2 de los aquí presentes obtuvimos mención honorífica en aquel concurso, que ganó además Luis Fernando Enríquez, el autor de la portada del número 1 del Gallito Comics. Él fue el ganador de aquel concurso. José Quintero además no daba la edad para la categoría, ¿no? Eso pasó. Y sin embargo su trabajo era tan notable que el jurado le otorgó una mención honorífica. Yo obtuve también una mención honorífica en aquel concurso, así que imagínense, para nosotros es un gusto estar justamente en este museo haciendo esta charla, este evento con todos ustedes. Entonces, bueno, pues como el título lo dice, vamos a hablar de historieta mexicana, pero sobre todo desde la perspectiva que nos tocó vivir a nosotros, que fueron primero el Gallito Comics. Vamos a hablar de los antecedentes de todo esto de manera muy rápida para no agobiarlos. También luego daremos un espacio para dialogar con ustedes, y luego lo que fue el taller del perro también, ¿no? Que fue la continuación de nuestro aprendizaje a lo largo de todos estos años. Pues comienzo por darle la palabra aquí a mi querido camarada Eric Proaño Muciño, mejor conocido en los bajos mundos moneros como Frick, y que nos platicará rápidamente de lo que fueron los antecedentes del Gallito Comics, porque pues nosotros nos conocimos antes y el Gallito Comics fue de por sí el resultado de un proceso, ¿no? Gracias. Efectivamente, es una coincidencia afortunadísima, que por otro lado pues no había más remedio que coincidir en esa época, porque el ambiente era chiquitito, en donde nos juntamos uno u otro, los que estamos aquí presentes, junto con el camarada, querido amigo Víctor del Real, el director de Gallito Comics, el que fue el alma de Gallito Comics en su momento. Pero antes de eso, nosotros ya veníamos haciendo un esfuerzo por tratar de editar una revista propia, una revista de historieta que queríamos que fuera a nuestra medida, a nuestro gusto, y que fuera un espacio suficiente para decir todas las cosas que queríamos decir en esos años. Justamente, fíjense, el 87 es un gran año de referencia por este concurso, en el que participaron y tuvieron sus menciones honoríficas. Aquí los camaradas presentes. Yo no participé en este concurso porque participé en otro concurso, en un concurso que en ese mismo año organizó la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en donde yo gané el segundo lugar de ese concurso. Casualmente, con La Madre Santa, precisamente una obra que acaba de cumplir también 30 años. Hola, a los que acaban de llegar. Qué gusto que se sumen más personas a esta presentación. Casualmente, con esta Madre Santa que yo gané allá en Guadalajara, fue mi carta de entrada, vamos a decirlo así, para mí, al mundo del historietismo. Me asumí como historietista
aunque yo por supuesto pues era como todos aquí, un principiante con muchas ganas de hacer. Exactamente. Entonces, a partir de estos dos concursos extraordinarios, nosotros aprovechamos los espacios que había en ese entonces. El espacio que daba la jornada, que fue en el año 85, me parece que se fundó la jornada, en el año... ¿cuándo se fundó las historietas? Bueno, ninguno había nacido o se aproximaban a eso. El asunto es que el otro lugar donde confluimos fue en historietas, el suplemento de monitos que comenzó a publicar la jornada, que justamente daba espacio para jóvenes promesas que querían contar y tirar rollo, como nosotros. A mí, Magu, entre paréntesis, fui de los que nunca me publicó nada por más que hice esfuerzos. Lo mismo le pasó a Ricardo. No obstante, a Pepe y al gran Camacho y al querido Clement, a ellos sí los publicó felizmente. No, y fíjense, les estoy hablando de lugares donde coincidíamos todos por esta gana de hacer historieta. ¿Qué pasó poquito después? Conocimos al camarada Víctor del Real, que era editor, que ya tenía antecedentes editando revistas culturales, revistas para la Universidad de Zacatecas, y que estaba además haciendo mancuerna con otros célebres editores de esa época, Víctor Roura, por supuesto, que hacía las horas extras, luego Rogelio Villarreal, que hizo La Regla Rota, y después la Postmoderna, donde Víctor comenzó a participar junto con él. Edgar Clement era de los que participaban en la Postmoderna, y Edgar Clement, que fue parte de este grupo que queríamos hacer una revista de historieta, pues les contaba a Víctor y a Rogelio las desventuras que padecíamos tratando de hacer nuestra revista por nuestra parte. A raíz de esas desventuras, de las cuales se enteraba camarada del Real, al cual yo conocía personalmente, y Edgar por supuesto, en algún momento el camarada del Real nos propuso: oigan, ¿qué les parece si yo les edito esta revista de historietas que ustedes quieren, pero yo se las voy a hacer, y además les voy a decir cómo la tienen que hacer? Porque ustedes se ve que los muy talentosos son, pero de hacer revistas no saben nada, por supuesto. Y se va a llamar, ¿cómo creen? Se va a llamar El Gallito Inglés. Y nosotros, por supuesto, pusimos una cara de ¿cómo Gallito Inglés? ¿No? Nosotros que veníamos con la idea de que se iba a llamar nuestra revista El Golem, ¿no? Nombres así muy culturales, muy propositivos, y de repente que nos dijeron que se iba a llamar El Gallito Inglés la revista. Bueno, pues, para mí fue un shock, o para muchos de nosotros. Creo que a Camacho le molestó menos el asunto, y se me quedó así durante un rato. Bueno, estos son los antecedentes más o menos rápidamente. Si quiere seguir esta charla el buen Rick o Pepe. Sí, porque Pepe está trabajando. Gracias, pues aquí el tocayo Ricardo ya me ganó lo que iba a decir, lo poco que iba a decir. No, pero toda la anécdota. Sí. Bueno, es que la idea original era comentar que por alguna razón empezamos en este espacio en el museo y hemos regresado al museo. Presente en el año 87, que fue cuando fue el concurso de historieta experimental que comentan ellos. Yo también participé. En ese entonces era un estudiante de la carrera de diseño y pues realmente conocía a poca gente que se dedicara a la historieta en ese tiempo. Entonces yo ingenuamente creí que iba a obtener alguno de los primeros lugares, cosa que no sucedió. Pero digamos que lo más provechoso de esa ocasión fue conocer al tocayo Ricardo. Éramos estudiantes de la misma escuela, la ENAP, la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM. Y al año siguiente, a propósito, me pasé al grupo de él para ver si hacíamos algo. Años después, ya que estaba el gallito, regresamos a la exposición Monos y Monitos o algo así,
viñetas de España, monos de México. Nos invitaron a participar, incluso nos invitaron a echar un mismo rollo en este mismo escenario. Sí, fue creo en el año 1995. Y bueno, años después ya estamos nuevamente aquí. Esperemos que no necesariamente para cerrar un ciclo, sino para iniciar otro. Entonces, pues se me hace curioso de que se dé, que en este espacio, digamos, tenga tanta importancia para nosotros, para nuestro grupo. Les digo que eso era lo que iba a decir. Originalmente yo iba a iniciar con esto, pero ya me ganaron los compañeros. No es cierto. No, pero aprovecha para comentar qué tal, ya como Gallito, ¿cómo empezaste a vivir el Gallito como revista ya? Ajá, bueno, pues digamos que tuvo sus altibajos, ¿no? Sus pros y sus contras. Primero fue el gusto de poder publicar, porque como comentábamos antes, en ese tiempo ni obteníamos dinero por que nos publicaran y de hecho ni siquiera nos querían publicar, ¿no? Entonces andábamos en eso. Ya, entonces al ver la revista impresa, pues primero fue así, digamos, llegar al siguiente nivel y todavía estábamos esperanzados de tratar de lograr sobrevivir de ello, de vivir de la historieta. Así vivimos los primeros años. Después, digamos, a la mitad del proceso yo ya estaba convencido de que no íbamos a obtener ingresos y ya decía, pues ya que vaya saliendo, ya, pues así es nuestro proyecto, no nos va a dejar mucho económicamente, pero como autores yo creo que crecimos bastante todos los que convivimos acá. Al menos sí, yo me percaté de que iba subiendo el nivel de todo, no solo de técnica, sino también de discurso. Y algo muy importante es de que yo no tenía idea, al principio una idea clara de qué queríamos. Yo lo fui aprendiendo aquí de los camaradas que dijeron que no tratáramos temas así tanto de evasión, sino por el contrario, hablar del momento que estábamos viviendo, que fue clave en nuestras vidas, la generación de los 90s, y pues no me arrepiento, ¿no? de haber pasado esos años aprendiendo y tratando de decir lo que queríamos decir. Digamos que por el momento esto es lo que les comento. ¿Qué tal, Pepe? ¿Ya acabaste todo? Bueno, pues entonces pues le cedo la palabra a Pepe que nos comente también un poco lo que fueron esos años. Me parece bien interesante esto que comentas, Rick, de que fue realmente una escuela para nosotros el Gallito, ¿no? Éramos todos rebasábamos apenas los 20 años, pero pues no teníamos realmente dónde publicar el material y nadie se hace historietista o ilustrador sin publicar, ¿no? ¿Qué fueron esos años para ti, Pepe? ¿No me puedo salir del guión? Sí, ¿Puedo platicar lo que yo quiero? Bueno, gracias por la invitación a este lugar que efectivamente tiene este espacio, lugar sonoro despectivo, a este espacio sagrado que tiene un significado particular para todos nosotros, como ya han comentado los tres camaradas. Gracias a Melquín, gracias a la directora. Trino, a la directora, se me olvidó el nombre. Bueno, muchas gracias por el anfitrionaje, gracias a quienes vinieron. Me sorprende que haya gente que todavía recuerde y valore a través de ese recuerdo la revista, que fue muy importante para nosotros, tanto en la parte vivencial, emocional, humana, como la parte profesional. Profesional es un decir, porque la profesión suele tener que ver con una remuneración, ¿no? Uno es profesionista en la medida en que desempeña una tarea y tiene una retribución económica a cambio de ese trabajo, de ese servicio profesional, como diría el SAT. Y sin embargo, todos los años que pasamos trabajando, colaborando en el Gallo, fueron sin remuneración. Fue una revista que se hizo con un chingo de cariño, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo,
y que creo que fue más bien una especie de aula, más que una revista de historieta, más que pensar en hacer la historieta que queríamos leer, que eso es cierto. Más que eso fue un aula de aprendizaje, de convivencia y de aproximación a la cultura y de aproximación a la vida y un no sé cómo decirlo, como un microexperimento social para encontrar nuestro lugar en la vida. Suena, no sé, suena raro, pero esto lo puedo decir después de 30 y tantos años, ya perdimos la cuenta. Creo que lo que hicimos, y bueno, hablo por mí para no invadir el criterio y la individualidad de los camaradas, ahora puedo, bueno, cuando uno envejece es más fácil mirar hacia atrás y tratar de entender qué pasó, cómo funcionaron las cosas, cómo se ensamblaron las piezas que nos llevaron como individuos, pero también como sociedad, como comunidad, como grupo, al lugar donde estamos. Y el gallo tiene un papel particular, un papel entrañable en ese desarrollo. Fue un periodo, un aula, como yo digo, como dicen, un sandbox, una caja de juegos, donde así medio jugando aprendimos a hacer historieta, a desarrollar un oficio, por favor, guapas edecanes, por favor, aprendimos a esto, como a crecer, a dibujar, a narrar, a debatir, a aceptar la crítica, a hacer autocrítica. Fue un espacio importantísimo, le tenemos un montón de cariño todos, y a mí me parece increíble que haya lectores, compañeros lectores, diría yo, o sea, no son como un público, no son como unos clientes, no son como algo que está ahí y que es ajeno a la obra, son parte de la obra. Ahorita platicando nos enteramos que hay quien ha escrito ensayos o tesis o en fin, a quien ha formado parte de alguna manera de la revista y aquellas quienes la revista ha formado parte de su vida. Es una sensación muy chingona saber que lo que uno hace tiene un sentido. Pretendemos que llegue a tener una trascendencia, pero que tenga sentido para más gente que nosotros mismos, ¿no? O nuestro pequeño grupo. Entonces, para mí representa eso el gallo, le tengo mucho cariño. No siento que tenga ninguna deuda con la publicación, porque ahora que están saliendo que estamos haciendo esta nueva publicación, han salido bastante fantasmas del closet, y yo en ese sentido me siento tranquilo porque hice lo mejor que pude. En algún momento como que me separé, tuve un desencuentro con la revista, no con el editor, no con los compañeros, sino con el proyecto. Dejé de sentir lo mío, y me fui separando, y los que estuvieron ahí al pie del cañón fueron estos compañeros, ¿no? Ellos sí no se achicopalan. Eso, no se achicopalan, es el término científico que estaba buscando. Entonces fueron muy consistentes, trabajaron en la revista, apoyaron hasta el final, hasta el número 60, y yo ya para ese entonces me había desvinculado emocionalmente, y sin embargo le sigo teniendo muchísimo cariño, muchísimo aprecio, y me parece muy valioso, muy reconfortante saber que hay gente a la que la revista le dijo cosas en su momento y quizás todavía le sigue diciendo algo, ¿no? Entonces es un gusto compartir esto, es un gusto volver a ver a estas jóvenes promesas, estos autores emergentes, y bueno, pues es lo que en principio tendría que decir. Bueno, siempre hemos dicho, sobre todo a estas alturas, que hemos pasado de manera muy honrosa de ser jóvenes promesas a ser viejas promesas, ¿no? Entonces, también hemos hecho la similitud de este reencuentro con lo que significó el Buenavista Social Club para la música con aquellos autores cubanos, ¿no? Que redescubrió Ray Cooder.
Nada más que nosotros no tenemos buena vista, tenemos muy poca vida social y como club también la verdad es que dejamos mucho que desear. Creo que lo que más nos parecemos al Buenavista Social Club es en la edad cada vez más. Entonces, me parece muy importante esto que comenta Pepe, porque es lo que enlaza lo que fueron las dos experiencias, ¿no? Tanto el Gallito como el Taller del Perro. Y es que se ha reflexionado mucho a lo largo de todos estos años de lo que significó hacer una revista en la que no se cobraba. Para comenzar, muchas de las nuevas generaciones, muchas personas, colegas de la nueva generación de dibujantes, ilustradores, historietistas, se sorprenden de que una revista que se tiene como por mítica, por la duración de una revista independiente, duró 10 años, duró 60 números en un país en el que una revista cultural duraba muy poco. Entonces, que una revista de esas características, con tan buena pinta editorial, haya durado tanto y sin que los colaboradores cobraran absolutamente nada, pues es de las primeras cosas que sorprenden. Recuerden ustedes, para los que conocen la revista, que tenía un montón de colaboraciones extranjeras. Algunos maledicentes llegaron a afirmar que era la mejor revista mexicana de historieta argentina cuando se acabaron las colaboraciones mexicanas o disminuyeron, con lo cual quiero rebatir aquí lo que dice Pepe, que muy amablemente dice que nosotros estuvimos al pie del cañón. Mentira, la verdad es que una revista que duró tanto tiempo también, nosotros todos tuvimos periodos cíclicos en donde nos entusiasmábamos o la vida nos ocupaba en otras cosas y pues dejábamos de prestarle la atención que hubiera meritado. Pero entraron estas colaboraciones de los españoles, de los argentinos, gente que de manera generosísima entendió la índole cultural del proyecto. Y creo que esto es una de las cosas que ni nosotros teníamos necesariamente claras en ese momento. Y es el carácter autoral, el carácter del cariño y del amor que finalmente alentaba la publicación. O sea, y eso es creo que lo que a lo largo de estos años seguimos reivindicando todos y cada uno de nosotros, y es que la cultura más auténtica es aquella que surge desde la base, ¿no? Desde el profundo interés que tiene un individuo X, en este caso éramos unos chamaquillos, en querer decir algo y pues hacerlo realmente sin mayor permiso. Y eso fue algo que entendió de manera muy clara Víctor, que su vida ha estado marcada hasta la fecha por su militancia política trotskista, ¿no? Él venía de la lucha política y como buen trotskista vivió todas las decisiones políticas a las que suelen acudir los trotskistas. O sea, basta con que dos trotskistas se conozcan para que de inmediato se separen. Entonces, en esa vocación política anarco-libertaria, pero de la buena, de Víctor del Real, pues él vio eso en nosotros y creo que fue una de las cosas más lindas de ese encuentro, que hizo que además la revista durara tanto tiempo, que viera esa voluntad de trabajo y esa vocación de la cultura, ¿no? Sí, es importante lo que dices, Ricardo, porque efectivamente la revista duró tanto gracias a la generosidad de Carlos Trillo y Juan Manuel Lima y demás. Carlos Jiménez, por supuesto, imagínense, Carlos Jiménez que dio permiso de que se publicaran montones de historietas suyas y muchos otros grandes amigos, historietistas, argentinos, españoles, cubanos, colombianos, en fin. Gracias a eso la revista pudo mantenerse, pudo sustentarse por esa generosidad. Y la revista fue justamente la plataforma donde nosotros pudimos proyectar nuestro trabajo. Solo en ir a trabajar, a maquilar ilustración comercial, sino también hicimos un taller propiamente de historieta donde llegaron alumnos y les dijimos la manera técnica en que podrían ellos abordar sus proyectos. Y entonces ahí también fue cuando empezaron a surgir los primeros proyectos, las primeras propuestas de publicaciones impresas ya fuera de lo que iba a ser el Gallito Comics. La revista continuaba, pero ya nuestras colaboraciones eran cada vez más escasas. De hecho, creo que yo envié mi última participación en el año 99 y la revista duró un año más, pero yo ya no participé. Entonces, eso es lo que puedo comentar de las fechas. También recuerdo el año en que terminó el Taller del Perro, pero ahí sí no conozco todas las circunstancias.
Más fue que sé que fue en el año 2002. 2003. Sí, hasta el 3. 2003, sí. A ver, entonces ya ven que no tengo tan buena memoria como decía. Rompe el guión, rompe el guión. Sí, yo quiero traer romper el guión. Para comentar, pues, o sea, una manera de leer eso que están comentando, que están historiografiando, que están historizando, o algo por el estilo, los camaradas, es, como yo lo veo, es un continuo, son proyectos que tienen que ver con muchas cosas, pero para mí la más importante es como la búsqueda, lo dije hace rato y ahora lo desarrollo, la búsqueda de un lugar en el mundo, pero de qué manera, ¿no? Cuando se habla de que forma es fondo, me parece que tiene que ver con eso. Cuando empezamos a dibujar, siendo muy jóvenes, 17, 18 años, ya teníamos definida una vocación. Yo recuerdo que nada de lo que veía en mi entorno, mis opciones inmediatas, que era como hijo de la clase obrera de la escuela pública, yo no veía nada que tuviera que ver con lo que yo quería hacer, ninguna carrera. La más cercana, que era diseño, y que creo que es la carrera que estudiaron la mayoría de los compañeros y compañeras de la generación, diseño gráfico o artes plásticas. Yo veía que eso no tenía que ver con lo que yo sentía que quería hacer. Así jovencito y silvestre, con lo que quería hacer en mi vida, y no con una pretensión así de, oh, yo quiero llegar a hacer tal cosa, sino simplemente mi corazoncito no se emocionaba, ¿no? con lo que veía, con muchas opciones. No solo hablo del aspecto educativo en México, sino en general, en un sentido muy profundo. Nada de lo que veía me emocionaba, nada me interesaba. Yo lo que quería hacer es dibujar y contar historias, y como no existía ninguna carrera, decidí estudiar la ardua carrera de burro. Dejé de estudiar y me puse a hacer historietas, busqué dónde publicarlas. Bueno, ya comentaron, vinimos a dar, yo tenía 17 años, vine a dar aquí al Museo de Culturas porque quise participar, y de hecho lo hice en el concurso de historieta experimental. De ahí me fui a la jornada, estuve llamándole a Magú hasta que me contestó. Creo que fueron meses, los martes en la noche a las 11. Bueno, ¿se encuentra el señor Magú? No está. Y otra vez hasta que un día me contestó, me dio cita, le mostré mis cartones. Y me dijo, sí, me late, bueno, se ve que eres muy joven, pero hay algunas ideas que están interesantes, vente para acá. Y ya me comencé a publicar en historietas, conocí a estos vagos, a los camaradas, perdón, y empezamos a formar. Ocurrió lo mismo que les estoy comentando. ¿Qué hacemos? ¿Dónde publicamos? Historietas, no nos ofrece, y no tiene por qué ofrecernos eso que buscamos. Suena como medio insolente, no, es que ese espacio no nos da. Historietas tenía definido su perfil, no cabíamos nosotros, y ¿qué quedaba? Inventar un espacio, inventar un algo en el que pudiéramos hacer eso en lo que creíamos, y lo hicimos gracias a Víctor Herrera. Sin Víctor, el editor, en esta ecuación no hubiéramos llegado muy lejos. Esa es una de las razones por las que queremos homenajearlo. Yo particularmente tenemos diferencias, tenemos roces, hemos tenido todos malos momentos, pero le reconozco muchísimo la labor editorial y la labor patriarcal y heteropatriarcal ahorita, la labor como de padre simbólico, ¿no? De, a ver, muchachos, vamos por aquí, no se agüiten. Fue importantísimo el Víctor en nuestras vidas, y me estoy adelantando a lo mejor en el guión, pero parte de lo que estamos haciendo ahora va mucho en el sentido de homenajear, de reconocer, de valorar públicamente, ¿no? No solamente decirlo como cuates, ¿no? Hola, Vivi, ¿cómo estás? Etcétera, sino que creemos que vale la pena hacerlo públicamente. Es un editor muy valioso, muy noble, muy generoso,
y es parte de lo que nos ha movido a hacer esta chamba. Termino la idea que estaba comentando. Después del gallito, igual yo fui a la mosca, señor García Mitchell, yo soy José Quintero, y publiqué en el gallo. El gallo sí lo conozco, me gusta mucho la revista, le enseñé a las búhas, me gusta esta bonita, y comencé a publicar en la mosca, que fue también un momento muy interesante en mi vida. Y así ha sido siempre buscar espacios, a veces los encuentras, y si no los encuentras, haces lo que hicimos con el perro. Ya queremos un proyecto democrático. Decirlo ahorita, bueno, la palabra está de moda, pero en ese entonces, de manera intuitiva, creamos un proyecto en el que todos pagábamos una renta de un espacio, tomábamos decisiones sobre qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, limpiábamos nuestra área de trabajo, se debatía muchísimo, que eso es algo que me encantaba del perro, no tanto del gallo, cuando estábamos en formación, sino el taller del perro, así 6 vagos peleándose sobre si, o sea, de miles de cosas, ¿no? Sobre si Fox era la respuesta, el ala derecha decía que sí, que había que unirse, y nosotros, no, es que no debe ser así. Sobre los autores, si Manara era un marrano por hacer historietas eróticas, si Eisner tenía razón o se equivocaba en sus tesis sobre historieta, todo se debatía, y muy bien. Yo ahí me enseñé, qué vergüenza decirlo, pero ahí me enseñé a pensar, ¿no? En filosofía, en la Facultad de Filosofía, donde entré para encontrar novia y lo conseguí. Y en el taller del perro aprendimos a debatir, a argumentar, a razonar lo que estábamos haciendo, a depurar nuestra identidad, ¿no? Eso es importantísimo. Y todo es, bueno, termino la idea diciendo que para nosotros, para mí, hablo en primera persona, la historieta, y menos la historieta, la cultura, el arte, por llamarle de alguna manera, todas las actividades creativas han servido, en mi caso, y creo que en general, para transformar la realidad. Por eso yo decía esta idea de que yo no veía opciones en el sistema educativo, en las opciones laborales, etcétera. Y lo que hice y lo que he hecho toda mi vida es inventar esas opciones. Y eso me da mucho orgullo, es dificilísimo, me ha ido muy mal de lana, no vine aquí a llorar, pero lo comento. Profesionalmente, la verdad es que yo creo que soy el más golpeado de los camaradas y de la generación, y sin embargo, valoro mucho el trabajo y la decisión vocacional que asumí. Valoro mucho, pues, haberme transformado a través de la historieta, de la poesía, del dibujo sobre todo. Valoro mucho eso. Y creo que todo lo que soy y lo que estamos haciendo tiene que ver con eso, con tomar las acciones que creemos que son correctas, aunque sea un camino difícil, arduo, muy laborioso y como fuera del sendero, de los senderos marcados o de los caminos trillados, ¿no? Es complicado, pero es una decisión que vale muchísimo la pena, muchísimo. Y la revista nuevamente tiene que... ¿Hablo de eso? No, ya no hablo de eso. Ahorita. Entonces, bueno, es importantísimo esto, aclarar como haciendo un resumen y mirando hacia atrás con nostalgia. Lo que hemos hecho tiene que ver con eso, con tomar decisiones y asumir las consecuencias. No sé, yo no quiero apegarme a las instituciones, no quiero apegarme a las empresas y al pensamiento hegemónico empresarial, el neoliberal que nos tocó vivir eso de jóvenes. Ya ahorita ustedes no habían nacido cuando sus papás no se habían conocido cuando nosotros estábamos en eso, pero nos tocó vivir la entrada del neoliberalismo y fue bien duro. Estar viendo en tiempo real todo ese proceso, todo ese lavado de cerebro, esa violencia hegemónica del neoliberalismo, bueno, resistirla y seguir manteniendo los ideales, en parte gracias al ejemplo del VIC, de Víctor del Real, o sea, para mí es valiosísimo, ha valido la pena los fregadazos, y en esas andamos todavía, no aprendemos. Pues si bien en el taller del perro se discutía mucho, creo que todos estábamos de acuerdo en que el disco Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia,
es el disco fundacional y más importante, semillero del rock nacional. Así que de eso se enterarán también próximamente ustedes de nuestro parcial al respecto. Y esto que dice Pepe es muy importante porque, a propósito del neoliberalismo, porque justamente si tomamos la medida de tiempo que ha transcurrido desde que empezó el Gallito hasta nuestros días, hasta este momento, comprende precisamente los 35 años en donde la filosofía en boga fue: lo importante no es la actividad que haces, sino que hagas dinero con ella. De eso se trata el neoliberalismo. Y tiene que ver con nosotros, a pesar de que nunca fuimos nosotros, realmente nuestra actividad principal fue el cartón político, nunca, no fue opción para nosotros, o si la abordamos fue siempre de manera muy periférica. Eso no quiere decir que no tuviéramos una posición política, porque si de algo hablábamos mucho también en el taller y en el gallo era de política. Entonces algo que nos caracterizó fue que nuestros proyectos se hacían de cara a una realidad. Y esto del neoliberalismo y de qué es ser neoliberal radica precisamente en que no importa lo que hagas, sino que importa que con eso que hagas, hagas dinero. Entonces por eso resultaba tan estúpido lo que nosotros hacíamos, ¿no? Digo, a ojos de los que lo valoraban así, porque ¿cómo hacen una revista que no hace dinero? O no sirve porque como no está generando ganancias, entonces es un proyecto inútil. Y creo que, vistos los años transcurridos, lo que ha pasado con el país y lo que ha pasado con esa mentalidad, pues no estábamos equivocados, porque más allá de si reditúa, de si haces dinero o no con la actividad, lo que importa es que le tengas cariño a lo que haces. Nunca el propósito económico puede estar por encima del cariño y la vocación y el interés que hagas con el que hagas tu actividad, ¿no? Digo, así le ha ido el mundo con esa mentalidad, porque se llevaron entre las patas todo lo que es lo público, y una de las cosas públicas es la cultura, la salud, la educación. Pero la cultura es precisamente esas cosas que para el neoliberalismo o es negocio, y es negocio jugoso, o no sirve o no importa, ¿no? Y creo que a lo largo de los años, precisamente el Gallito, el taller y nuestro propio trabajo y nuestra vocación creativa precisamente dan cuenta de que al menos seguimos siendo congruentes en esa perspectiva. Vivimos de nuestro trabajo, y si bien podemos llorar más o menos de cómo nos ha ido, creo que lo importante es que hay una congruencia en una perspectiva de que nos importa más lo que hacemos que si ganamos o no con eso, ¿no? Y bueno, con esto damos paso ya a empezar a hablar del proyecto, y pues si ustedes supongo que tienen alguna pregunta, algún comentario, vamos a dejar un momento también para cuéntales, chisméales de lo que andamos haciendo. Ok, bueno, una de las razones además de platicarles cómo fue que comenzamos y cómo fue que cada uno de nosotros pensamos al respecto de la realidad nacional, es un proyecto. Hay un proyecto que es un poco consecuencia después de muchísimos años que nos debíamos a nosotros mismos. Un proyecto de cierre, es como yo le estoy queriendo decir, y como en algún sentido se ha manejado entre nosotros. Es un proyecto que es homenaje, pero también es una reflexión. Quiere ser una reflexión desde la entraña de los que fuimos los protagonistas de este proyecto, que fueron el gallo y el perro, y que nos debíamos porque estos dos proyectos, el gallo y el perro, tuvieron finales abruptos, vamos a decirlo así, no suficientemente explicados para nosotros mismos. Yo mismo sufrí por muchos años, y yo creo que es compartido con algunos de mis compañeros también, una suerte de duelo por estos proyectos que acabaron de no la mejor manera. En este momento queremos, número uno, como bien decía Pepe hace un rato, hacer una suerte de homenaje a Víctor. Este reconocimiento a su labor, a su labor de crear la revista donde nosotros pudimos proyectar nuestro trabajo, y luego hacer el taller del perro es merecida, es una labor que hace falta. Nosotros nos lo debemos a nosotros y a Víctor. Y por otro lado, bueno, pues también explicarnos a nosotros mismos de cara a toda la gente que nos ha seguido por muchos años como autores, pues explicarles cómo estaba la cosa, cómo estuvo la cosa, y creo que es, yo lo digo así, un rescate de memoria histórica de una parte, de un momento del historietismo mexicano que vale la pena contar.
¿sí? Y esto lo digo en el contexto además de que hay una desmemoria terrible sobre aspectos culturales, sobre estos aspectos culturales, ¿sí? Ilustración, historietismo, parece que nos inventamos ayer, ¿no? Es decir, sabemos los que vivimos de esto y en esto, quiénes son determinados personajes, pero y qué fue de determinados editoriales, qué fue de determinados medios, pero no hay una narrativa que nos diga, bueno, cómo es que estamos aquí, ¿no? ¿De dónde vienen estos personajes? ¿De dónde salen tantos chismes que hay alrededor? Necesitamos, insisto, un rescate de memoria histórica justo para nosotros mismos y para la época que nos tocó vivir. Y es desde ahí, como homenaje, tanto a Víctor como a esta memoria, que tenemos este proyecto de revista al que nos convocó Pepe en un principio, y ahora le cedo la palabra a él para que comience a charlar. ¿Cómo se te ocurrió? No, pues tú vas a comentar cómo se te ocurrió. Bueno, pues es básicamente eso, lo acaba de decir con toda claridad de articulación, de pensamiento y velocidad de palabra el Free. Entonces no hay mucho que necesite añadir. Es eso, comentábamos en son de broma en el chat que es una especie de auto-homenaje, ¿no? Suena terrible, pero la verdad es que eso es patético, de patético. Hacerse un homenaje por lo que hiciste cuando eras joven, sí es patético y sí hay algo de eso, pero creo que va más allá. La idea que tenemos, lo digo con toda honestidad, es eso, rescatar un momento, un periodo y sobre todo un espíritu, ¿no? Sigo echando autocebollazo, pero no es tanto por mí. Ya declaré que no me sentí tan parte del gallo, pues eso quede claro, que traicioné, que abandoné el barco en su momento. Entonces yo al gallo no lo siento muy mío, pero sí creo que vale la pena valorar ese esfuerzo por todas las bondades que ya comenté y todos los piropos que le eché. Vale la pena todo ese tipo de proyectos que a costa del bolsillo, a costa de un trabajo arduo sin paga, y no por el dinero, sino más bien por el éxito, ¿no? Fue una revista marginal de 1000 ejemplares, creo que 2000 o 3000 en el mejor de los casos. Para un país de millones es insignificante, y sin embargo es significativo. Aquí hay unos camaradas que hicieron un documental del gallo, se llama Materiales para resistir la realidad. Hay gente que se ha sentido muy influida por ese proyecto hipermarginal. No es el éxito, no es la masividad, no son los números, no es la estadística lo que importa. Y para valorar, para reconocer ese tipo de decisiones, ese tipo de espíritu, hacer las cosas, que es hacer las cosas aunque no haya ninguna garantía de éxito, de bonanza, de reconocimiento, me parece que para ese tipo de espíritus hay que, o a ese tipo de espíritus, suena muy metafísico, para ese tipo de actitudes, de decisiones de vida, me parece que es importante reconocerlos. Y en mi caso, digamos, mi visión editorial tenía que ver con eso, ¿no? Reconocer al gallo y hacerlo públicamente, porque también pasa esto, que si no se asienta, si solo se dice, si solo se piensa, se reflexiona o se platica, el ser humano es raro, ¿no? No termina de aprender con H esa idea, ¿no? Que esa ha sido la trampa de los historiadores oficiales, que te cuentan la historia y la desarrollan, la construyen de tal manera que uno termina creyendo lo que dijeron en el documental, en los medios, en el libro, y la realidad suele ser muy distinta, ¿no? Suele ser muy muy distinta. Supongo que eso se refiere con la historia, le escriben los vencedores. Si entendemos que los vencedores son los que tienen el privilegio de decir qué es lo que pasó, de interpretar esa realidad, que es, como todos sabemos, dificilísimo entender una cosa tan compleja, tan hipercompleja como leer la realidad. Y bueno, lo que yo aprendí es eso, que la historia se tiene que
escribir, por decirlo de alguna manera, se tiene que materializar, tiene que aterrizar en la realidad, no la historia, la interpretación de la historia, y eso pretende ser El Gallo, ¿no? Como una valoración amplia, creo yo, porque se habla un poco de política, de cultura, del momento, del zeitgeist, de lo que se estaba viviendo en ese periodo, que bien comenta Ricardo, ese paréntesis neoliberal está reflejado de alguna manera en el desarrollo del último canto del gallo, que tiene que ver con eso, por eso se llama así la revista. El último canto es como la palabra final, ¿no? La voz final de lo que ocurrió. Acabo con esto, se está malinterpretando, se está diciendo, se está creyendo, creo que erróneamente, que es la vuelta del gallo, y eso no es así. Yo creo que el gallo sin Víctor no es el gallo, lo que estamos haciendo es un homenaje común, digamos, hacia Víctor y la revista. No está regresando el gallo, y el nombre de este proyecto, El último canto, habla de eso, ¿no? Es una valoración, y después veremos si no la hemos pasado muy bien, ha habido algunos roces, pero ha sido muy gozoso. Sí, muy disfrutable, muy revitalizante reencontrarse con viejos amigos. Todos hemos tenido problemas fuertes y, bueno, parte de la edad o parte del intento de madurez tiene que ver con eso, con valorar y decir, bueno, pues sí, pasaron cosas duras, nos dijimos cosas duras, pero el núcleo de lo que somos sigue ahí presente, y está bien limar asperezas y trabajar de la mejor manera, que es la creativa, ¿no? Ha sido una experiencia muy valiosa para nosotros, para mí en lo particular. Ya veremos qué pasa después. Por lo pronto termino ya con esto. Estamos intentando hacer ese homenaje serial, sería como una enciclopedia del gallo de unos 5 o 6 libros, a ver si nos sale, a ver si no se nos cansa el caballo en el camino. Y eso es lo que es. El libro está listo prácticamente, esperamos que salga en febrero. Y el primer volumen, el primer tomo, y pues ya hablé demasiado. Voy a comentar algo, si me equivoco aquí les pido que me corrijan los compañeros. Es de que este proyecto se llama El último canto del gallo. Como bien dijo el compañero José, no se llama El Gallito Comics como antes, ¿sí? Entonces una pequeña retrospectiva y auto-homenaje, como decía, y digamos que no hay que confundirlo con el proyecto que hicieron otros compañeros, que se llama El Gallito 61. No se intenta competir ni decir que nuestro proyecto es mejor ni nada. A mí me gustó mucho una frase que han usado ahí, que este proyecto, El último canto del gallo, es un homenaje desde el corazón de sus autores. Yo creo que ese es con el que se resumen de lo que se trata este proyecto. Pues supongo que tienen dudas, comentarios, ya se está llegando la hora de despedirnos. Con esta charla también arrancamos, empezó en la semana para los que siguen redes sociales, los que se van a enterar a partir de esta grabación, de esta transmisión. Se los comentamos, si no lo sabían, está ya activa la campaña de preventa de que será el primer volumen de varios que queremos hacer a lo largo del 2024. Pueden entrar a la página Mono Barroco, que Pepe, que es el más experimentado en cuestiones comerciales, es el que la habilitó, y pues gracias a él este proyecto ha sido posible, incluso en esa parte logística ha sido el que nos ha reunido, lo cual pues todos, como él decía mismo, estamos contentos con eso. Entren entonces a la página de Mono Barroco y pues damos un momento, no sé, ML15 si andaba todavía por aquí, si tenemos un ratito para algunas preguntas o comentarios, dudas. Advertimos de antemano que no vamos a responder preguntas sobre la participación de Freak en la campaña de Xochitl Gálvez, de eso no se va a hablar, pero si tienen algún otro comentario, reclamo, sugerencia, maestro,
Vemos además con enorme gusto que hay aquí alumnos, camaradas, viejos conocidos, el maestro Miguel Ángel Gallo, a quien aprovechamos para darle la palabra. Es el autor de un libro que fue importantísimo hace años, ha seguido trabajando como historietista, un libro que yo conocí en la adolescencia que se llama Los cómics, un enfoque sociológico. El maestro fue el autor y él nos acompaña aquí. ¿Tiene algún comentario, reclamo? ¿Tienen otro micro, Emelkin, o acercamos este o aquí reproducimos si no, aquí transmitimos la pregunta? Bueno, primero felicitarlos. A mí me tocó ver, consumir de alguna manera los materiales hace ya un buen de años. Siempre me impactaron. Segundo, es que la bocina allí hace rebote. Creo que allá hay. Bueno, nada más. Segundo, preguntarles algo que es interesante. ¿Por qué no hay mujeres? Esa es una dije que hablaba En esta cuestión. Y tercero, yo creo que vale la pena que le sigan con algo similar, porque este fue un episodio muy importante en la historia de la cultura mexicana. Yo los felicito y felicito a los que todavía no están, los que no están aquí, porque en verdad es un acontecimiento muy importante. Algún día se hablará con más justicia del gallito inglés. Yo como gallito mexicano pues también voy a tratar de adelante en los espacios que pueda. Muchas gracias. Muy bien. Pues gracias maestro. La pregunta que va a responder Pepe es de ¿por qué no hubo mujeres? ¿Por qué no hay o por qué no hubo mujeres en el gallito, en la revista? O ambas preguntas. Bueno, Pepe, ¿tienes algo que decir? Yo tengo... Lo único que quería comentar es que en este asunto deliberativo, yo les dije, tenemos que hablar de por qué no hubo mujeres. Hablamos de un montón de cosas, cómo empezó el gallo, cómo empezó a funcionar, quiénes estuvieron ahí, en qué contexto y tal. Y empezó a haber una discusión en el chat. Yo le dije, bueno, pues que alguien, Clemen, me parece que iba a ser, o Flynn, no recuerdo, hablen de ese tema, porque es interesante reflexionarlo y sobre todo en el contexto actual. Nosotros vivimos otro momento en el que el feminismo y todas las políticas de género eran otra cosa. No tengo la respuesta, pero yo insisto en que en algún momento se debería reflexionar por qué no había en ese entonces historietistas femeninas, ¿no? Y por qué ahora existen mujeres evidentemente talentosas, muy talentosas, tanto como cualquier varón, ¿no? Entonces, ¿por qué en ese entonces no existían? Es una pregunta que yo tengo algunas intuiciones, pero no es algo, en ese momento no era relevante, no era relevante en ese momento, pero actualmente resulta un tema para pensarlo, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentar. Creo que... A ver, este tema de por qué no había mujeres en el gallito tiene una respuesta muy simple. No llegaron las mujeres. A ver, ¿cuántas mujeres hubo en las historietas? Estuvo Cecilia Pego, estuvo Jimena Padilla. No, pero ella llegó mucho después. En el gallo. A ver, pero si no confundamos tiempos, ¿sí? Estamos hablando de principios de los años 90 y en esa época las autoras no se dejaban ver en estos medios. Pues no había muy poquitas. En las historietas, como les digo, durante mucho rato nada más fue Cecilia Pego. Y eso fue en historietas, en un lugar que sí pagaba. En el Gallito Comics, los que estuvimos, y el núcleo duro de los que estuvimos, pues éramos nosotros, nada más. Simple y sencillamente, no llegaban chavas porque las chavas no estaban haciendo eso, las chavas estaban haciendo ilustración infantil, ilustración de otro tipo, y ahí sí que había cantidad de autores. Y esto hay que hablar un poquito de que la historieta, como lenguaje, ni modo, pues siempre fue como que una cosa muy de
de muchachos, nerds, de gafapastas, como uno le quiera nombrar, que pues eran medio apestados, ¿no? Antisociales, como se les quiera denominar. Vamos a ver, con el tiempo sí que se han incorporado y sí que ha habido una cantidad de autoras muy importantes, pero insisto, en esa época, ni en la caricatura política, ni en la historieta, había autoras, ¿sí? No solo en México, en el mundo, vamos a decirlo así, ¿no? Eran realmente contadas, eran pocas. Estas razones merecerían una explicación mucho más amplia. Que no tenemos. No tenemos, y le podemos dar aquí, ¿no? No. Un elemento que yo quisiera poner sobre la mesa es que las historietas que había, no las que hacíamos nosotros, las historietas que existían en ese entonces no estaban pensadas para públicos femeninos. O sea, todavía no llegaba a Sailor Moon, que es a quien le debemos, a la historieta japonesa le debemos que las mujeres se hayan puesto a leer historieta. O sea, fue el país que realmente introdujo a nuestro país historietas con contenido dirigido específicamente para chicas. Y entonces empezó a ocurrir lo que ocurrió con nosotros como jóvenes. Nosotros leíamos historietas, nos gustaba leer historietas, nos gustaba dibujar. El tránsito hacia convertirnos en autores historietas proviene de que empezamos como lectores. Entonces, a partir de que llegan las historietas japonesas con temáticas para chicas, para jóvenes, como son todo el género de las guerreras mágicas, pues eso es precisamente lo que empieza a atraer a las mujeres a la lectura de historieta, y luego, con los años, muchas de ellas se convirtieron en autoras de historietas. Entonces tampoco es que sorprenda, porque fue un fenómeno, como bien dice Frick, que estaba ocurriendo en todo el mundo. La historieta no era un lenguaje para niñas, para jovencitas. Estaban los superhéroes, que era la historieta hegemónica que se conseguía en puestos de periódicos aquí, pero aunque una chica se plantara en el puesto de periódicos en los años en los que nosotros éramos niños, no iba a encontrar algo que le interesara. O sea, estaban la pequeña Lulú, estaba Archie, estaban las revistas norteamericanas que estaban dirigidas como a la juventud, a la infancia, pero no había temáticas para mujeres, para jovencitas. Y eso fue un factor fundamental. Algo había, lo que pasa es que no era mayoritario, no se dejaba ver tanto, y sobre todo aquí en México, ¿no? Claro. Ese es el asunto. hablando. Entonces, creo que eso por resumirlo bastante bien, ¿no? Para la época, sobre todo. Y poco a poco fueron apareciendo en nuestros talleres chicas que eran siempre una minoría. Ahora cada vez hay más chicas en la escena historietística. Y Frick dice algo muy importante: en la ilustración sí hubo un montón de mujeres, ¿no? O sea, Gloria Calderas, Marta Vilés, Ana Ochoa, Claudia de Teresa. En la ilustración editorial sí abundaban las mujeres, ahí eran un montón y trabajando con enorme calidad, ¿no? ¿Otro comentario, pregunta por allá? Ese Cris. Así, grita recio mi Cris. Bueno, en realidad yo quería dar un comentario porque para mí es como algo muy emocionante, muy emotivo, porque todos los que están en esa mesa me ayudaron a mí a convertirme en un autor, actualmente, ¿no? Ya después de mucho tiempo, poder hacer historieta ya como un autor independiente, ¿no? Pero en realidad, desde que yo era niño, leía La Jornada, historietas, y cada uno de ustedes tiene algo importante como mi crecimiento como autor, y ahorita que los veo juntos es así como, qué chido, ¿no? O sea, mi profesor, que ahora es Peláez, pero a los demás no los había nunca visto más que en redes sociales, pero es bien padre poder, ustedes hablan de lo que venía atrás, ¿no? Y me suena mucho eso porque a mí me influenciaba, ¿no? O sea, yo veía las historietas de La Jornada y yo decía, yo quiero hacer algo así, ¿no? Contar mis propias historias. Y después me fui enterando de lo que cada uno hacía, y algo que ahorita recordé mucho es que mientras estás en la adolescencia tienes esas cuestiones de ¿por qué hago lo que hago, no? Si vale la pena o no vale la pena. Y me acuerdo mucho que yo dejé de dibujar por cuestiones de adolescente, ¿no? Decir, no me late. Pero fue como un rayo. Ahorita me acordé cuando un compañero llegó con un Bubba, ¿no? Y me lo enseñó. Y me dijo, oye, es que eso está bien padre. Yo estaba en el CCH Vallejo. Y
y estudiaba filosofía, ¿no? Tenía mi clase de filosofía. Dije, es que esto es, ¿no? Me gusta. Y dije, si este cuate puede hacer, que ahora ya está aquí, ¿no? Yo también puedo hacerlo, ¿no? Y entonces regresé a dibujar por haber leído a Buba, y después, mucho tiempo después, me encontré el Buba, pues me lo compré, ¿no? Sin dudarlo, y o sea, para mí es así como, pues estoy muy emocionado porque todos son, bueno, para mí son una referencia del cómic, y actualmente lo disfruto, lo hago, pero quizá no me hubiera podido salvar si no los hubiera encontrado ustedes dos. Gracias, Cris. Gracias. Creo que una cosa que empezó a ocurrir con nosotros, y no porque se trate de nosotros, hay otros colegas de nuestra generación, Bev, Bachan, el propio Humberto Ramos, que es solo un poco más joven que nosotros, Tony Sandoval, viene luego la generación de Patricio Beteo, el propio Pepeto, el camarada celayense que tiene su libro publicado en el Fondo de Cultura Económica. Creo que algo importante en ese sentido, a diferencia de lo que nos pasó a nosotros, es que los jóvenes, las nuevas generaciones, tuvieron referentes locales, ¿no? O sea, nosotros admirábamos a dibujantes que no estaban en México, que eran todos extranjeros, ¿no? Will Eisner, Milo Manara, Carlos Jiménez, Dave McKean, o sea, todos eran gente inalcanzable, y creo que con nuestra generación se inaugura la etapa en la que empiezan a existir dibujantes que pueden influenciar a las nuevas generaciones y que viven aquí, y que uno se puede encontrar en eventos, que uno puede llegar a conocer en exposiciones, en encontrar talleres incluso que den, en fin. Entonces, yo creo que hemos sido parte en ese sentido de una generación que transformó la cultura mexicana, ¿no? Porque emparentamos mucho la labor que hicimos y seguimos haciendo con lo que en su momento hicieron los cineastas en el cine, ¿no? Solo hablo generacionalmente, no en afán de comparación, pero precisamente los primeros números del Gallito tenían un homenaje, una referencia a las bandas de rock que eran las que estaban redefiniendo la música en ese entonces, ¿no? Precisamente ante el agotamiento de la música comercial, el agotamiento de la historieta comercial, del cine comercial, o sea, la cultura popular se había chatarrizado, y entonces nuestra generación tomó una estafeta que no existía, pero que nos inventamos, y eso hicieron los rockeros, los Caifanes, La Maldita Vecindad. Todos esos fueron los que generacionalmente nos acompañaron en esta decisión de transformar la cultura desde nosotros mismos, sin auspicio, digamos, sin una directriz editorial o superior, digamos, ¿no? O sea, lo que hicieron ellos, lo que hicimos nosotros, lo que hicieron Guillermo del Toro en el cine, Cuarón, no fue por orden oficial, no fue por un programa o un proyecto oficial. Fue una cultura que, como toda la cultura auténtica, digamos, se hace de abajo para arriba, ¿no? Entonces, pues gracias, Cris. Ese es mi Poderoso. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Poderoso Sexual. Y bueno, solo quería preguntar respecto al nuevo título. En redes estuvieron comentando que iban a tener el contenido de algunas historias que ya tenían publicadas antes, y que también parte de nuevos proyectos. De esta parte de nuevos proyectos, ¿serán historias cortas de 8 páginas o de pronto habrá historietas un poco más de largo aliento para poder explotar toda la narrativa? Sí, al respecto, el contenido, la mayor parte del contenido de este nuevo número en concreto son cosas en cuanto a historietas, sobre todo historietas publicadas en los primeros números del Gallito, que ya son inconseguibles. En el caso, una de las colaboraciones mías que hay allí es una historieta que en realidad no fue una historieta en su momento, fue un experimento de una historieta mural que fue para una galería, para la Galería El Juglar, que está en San Ángel, y era una historieta, un proyecto al que me invitaron a hacer una historieta en un muro. Entonces hice unas imágenes en espátula con acrílico en negro, que tenían los textos grandotes pegados en el muro y las láminas grandotas en el muro. Entonces era una historieta mural, ¿no? Entonces esa historieta, que en aquel entonces se exhibió, no se publicó, la convertí en viñetas, les tomé fotos y se convirtió en una historieta de 3 páginas, por ejemplo. Entonces es una cosa inédita para fines prácticos, aunque es una historieta muy vieja. Viene algún material de Pepe del primer número del Gallito, y sobre todo en cuanto a material nuevo son textos
textos escritos ex profeso a propósito de lo que fueron aquellos años. Hemos dibujado muchas viñetas. Hay una canción dibujada por todos nosotros, que es de las cosas nuevas que se hicieron ex profeso, y los demás números están ya más o menos configurados en cuanto a temática y a los ejes de lo que se va a reflexionar y de lo que van a abordar, y hay ya material elaborado para eso, hay material recopilado, hay algunas fotos y cosas de rarezas que nadie conoce y que a lo mejor a nadie le interesan, pero que para nosotros son entrañables. No sé si en este número sale la credencial de Víctor del Real, ahí en donde se le ven sus años mozos, su credencial de reportero de la PUS moderna, en fin, curiosidades varias, ¿no? Sí, a ver, esas curiosidades varias no son moco de pavo para nosotros, o vamos, sí estamos escribiendo historia, por más que suene feo, pero es que se necesita una narrativa. Vamos a ver, la historia de la historieta mexicana y del caricaturismo y lo que quieras, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde la hallas? ¿Está en la Wikipedia? ¿Dónde diablos? Si no la escribimos nosotros, si no se han interesado los historiadores, si Barba y Orrocochea pues ya no pasaron a escribir este asunto, pues entonces vale la pena que lo hagamos nosotros, vale la pena, insisto, este rescate de memoria histórica, que es lo que estamos haciendo, que es lo que diferencia el homenaje del Gallito 61 a lo que estamos haciendo nosotros ahorita, que es un relato muy válido y que efectivamente, además de tener esta selección de historietas, de imágenes de aquella época, no se descarta que haya cosas nuevas e interesantes que les pueda llenar el alma también a nuestros seguidores nuevos y los viejos también. Y ahí Pepe fue el que concibió la estructura de lo que originalmente iba a ser un tomo y luego se convirtió en esto que van a ser varias publicaciones, así que ¿quién mejor que tú para comentar más o menos cómo imaginas, ¿no? Ok. Entonces, respecto a historietas de más largo aliento, no en este momento, en estos números que vamos a sacar, no va a haber historietas de largo aliento porque no da el espacio. Pero parte de nuestra expectativa, más o menos confesada entre nosotros, pero no prometida hacia afuera porque no estamos en condiciones de hacerlo, es que la respuesta de los lectores sea de la cantidad y calidad suficiente como para que nosotros nos anime a continuar. Ya no sería lo mismo, sería otra cosa, o sea, no se llamaría así, pero no descartamos la posibilidad de que continuemos. Por un lado, viendo la respuesta de los lectores, pero también viendo la dinámica de trabajo que seamos capaces de tener entre nosotros. Por lo pronto estamos contentos, nos tiene muy ilusionados porque el reencuentro de nosotros como amigos que hemos ido a lo largo de todos estos años, pese a las distancias, ires y venires de la vida, pues la verdad es que nos tenemos un cariño muy grande. Y sobre todo algo que comentaba Pepe, o sea, seguimos a la fecha siendo algunos de nuestros mejores interlocutores en la vida, ¿no? O sea, lo decía Pepe y lo recuerdo yo y ha salido el comentario, las pláticas que tuvimos sobre música, política, cine, series, anime, televisión y demás, nunca las hemos vuelto a tener con esa intensidad y con esa profundidad, digamos, para todos. Entonces, esperemos que esto se pueda proyectar en las publicaciones que tenemos por delante y si nos va bien, si logramos avanzar, pues en una de esas sí damos un paso adelante y pensamos en algo más, ¿no? Y ahí sí nos gustaría sumar a más gente, ¿no? Hasta el momento tampoco hemos querido involucrar mayormente a más personas, sabemos que hay jóvenes que les interesaría publicar, no lo descartamos, pero precisamente como no queremos invitar a la gente a un proyecto que en principio no es remunerado, también depende de cómo nos vaya con la publicación, y si de repente los números dan como para pensar en una remuneración, pues sí nos encantaría también involucrar a más gente y a nuevos autores, pues para servir también un poco de retribuir un poco lo que hizo Víctor con nosotros, ¿no? Creo que estamos en una edad que, como tal nos enseñó la película número 3 de Cars, el Rayo McQueen, hay un momento en el que dice, ya no estoy para ganar ni para ser el protagonista, sino estoy para enseñar, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que, por lo menos a título personal, pienso, ¿no? O sea, más que ser uno el protagonista, toca servir para que otros tengan su voz, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, dicen ellos que pues que demos las gracias y es que ya no hay más preguntas. ¿Más preguntas? ¿Algún comentario? Reclaman, ¿no? ¿Por qué el nombre del gallito? ¿Cuál fue el origen del nombre del gallito? El del gallito inglés. No, bueno, esta fue ocurrencia de Víctor, que es un pelado, es un vulgar, es un prosaico, lo sigue siendo, pero es muy encantador. Ya no tiene la guapura ni el donaire arrasador que tenía entonces, pero no, esa fue idea de él, netamente, ¿no? La idea del gallito inglés. En el momento en el que se quiso registrar el nombre del gallito inglés, en derechos de autor resultó que, como refería al versito vulgar y prosaico de la cultura popular, ya le pertenecía a Armando Jiménez, que era el autor del libro de Picardía Mexicana. Entonces se tuvo que inventar un nombre y ahí fue que de la revista de Gallito Inglés cambió a Gallito Comics. Y en cuanto al subtítulo de Materiales para resistir la realidad, él lo creó también a partir de la revista Fierro de historietas argentinas, que le mostramos nosotros, y el subtítulo de la revista Fierro, de por sí la revista se llamaba Fierro a Fierro, y el subtítulo que tenía era materiales, ¿cómo era? Historietas para sobrevivientes. Entonces, en una evocación a ese subtítulo, a Víctor se le ocurrió Materiales para resistir la realidad. Pero es una frase de Nime, de Carlos Nime. ¿De Nime? Bueno, eso es una frase de Carlos Nime. Ese historietista era un historietista argentino ya fallecido, pero entonces esa es una frase de Carlos Nime. Es una frase. Recuerdo que por ahí Víctor del Real, el editor del Gallito Comics, comentó que sí fue basado en una frase de Nime, pero no fue exacto lo que dijo él. Sí, porque que Carlos Nime le comentó es que de verdad las historietas nos ayudan a resistir la realidad, algo así, y fue donde Víctor ya la hizo suya y la concretó. La parafraseó y la adaptó como lema del gallito, que es un gran lema. Materiales para resistir la realidad es un lema intemporáneo, verdaderamente, vigente al día de hoy. Sí, sobre todo los argentinos, vaya que necesitan materiales para resistir su realidad. Bueno, no sé si tienen comentarios. Gracias a todos de veras por venir, un placer ver a camaradas, amigos, viejos lectores, Jaime Cifuentes aquí, colega entrañable de tantos años, y de veras un placer, un agradecimiento especial al gran tocayo Ricardo García, el impresor de varios de nuestros proyectos, luego como Perrera cuando se deshizo el Taller del Perro, y además es generoso donador de nuestra portada. Él se puso guapo con esta imagen para esta presentación, que lo agradecemos de todo corazón, tocayazo. Nos vemos para la próxima. Ya están, les decíamos, habilitadas los mecanismos de participación para la preventa. Prometemos que vamos a mejorar estas ofertas que hicimos inicialmente. Hemos estado comentando la manera de que estos paquetes que ya se están ofertando puedan mejorar y tengan más regalos de los que de por sí ya tienen, sin que se eleve el costo, pero bueno, ahí vamos a ver. Entonces, no sé, digo, a reserva de lo que quisieran comentar, podemos continuar la charla un momentito acá abajo. Pueden tomarse un cafecito, que creo que todavía sigue por acá, y tenemos una mesa de algunos productos, algunos viejos, algunos más nuevos a la venta, y no nos queda, bueno, pues de veras más que agradecerles muchísimo de todo corazón esta asistencia a esta charla, y pues nos vemos en la publicación. Ya tocará hacer las presentaciones, ya estamos apalabrando una primera presentación de la publicación ya en mano con el propio museo, ya nos dijeron que sí, así que pues esperamos por ahí de febrero a más tardar volvernos a ver, pero ya con el libro en mano y poder entregárselos aquí a los que generosamente ya han comprado sus paquetes. Un placer, gracias, muy buenas noches. Hoy